este campo de juego nuestro querido Dani Silva. ¿Cómo estás, Danielito? Querido José, buen día. Oye, para hablar de los misterios de esta fecha. Sí, la verdad es que ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto va? ¿2000 años? 2000. Un poquito más de 2000 años. 2025. Ya comenzó Semana Santa con el Domingo de Ramos, que hay muchas personas que están viviendo esta efeméride, esta ceremonia, esta fecha religiosa que es muy importante. Y fíjense que, a pesar de, como bien decía José, 2025 años, todavía hay ciertas cosas que se debaten. Por ejemplo, sabemos exactamente dónde fue el lugar físico en que fue crucificado Jesucristo, donde fue sepultado Jesucristo. La verdad es que hay ciertos consensos, pero siempre ha faltado la prueba científica. Y justamente en estos días, cuando estamos ya celebrando Semana Santa, se ha dado el vamos para comenzar una nueva excavación también y nuevos análisis, porque hay científicos de universidades de Europa, también en Israel, que han dicho que están encontrando las pruebas definitivas, que podría ratificar lo que se viene pensando hace mucho tiempo, hace muchos años, décadas, ¿no? Que justamente la iglesia del Santo Sepulcro es el lugar físico, o sea, esta iglesia se habría construido justamente sobre la zona en la que Jesús fue crucificado y luego fue sepultado. Ah, mira. Sí, efectivamente, porque Oye, faltaban las pruebas. Hay un análisis de las plantas, ¿o no, Dani? De las hierbas. Plantas que tenían polen de la primavera, que corresponderían al siglo I. Supuestamente Jesús habría sido crucificado en primavera también. Entonces coinciden varias cosas y estarían diciendo que ahora sí podríamos comenzar a dar fe, podríamos comenzar a dar pruebas ya científicas respecto de que esta iglesia se habría construido, como dice la tradición, sobre este lugar, sobre el Gólgota. Así se conoce el lugar donde habría sido crucificado Jesucristo, que era esta elevación, ¿no? Una colina. Exactamente, una colina que se llama Gólgota, que de hecho es una palabra en arameo, que significa calavera, ¿no? Porque tenía una forma de calavera. Uno no sabe, yo en Egipto, por ejemplo, te llevan en alguno de los tramos a una pequeña capilla que está subterránea, donde se supone que María, José y el pequeño Jesucristo se refugiaron cuando escaparon de Israel. Y uno tiende a creer, digamos, pero tú dices que hoy día hay pruebas científicas que hablan de que estos lugares efectivamente coinciden con el relato histórico. Claro, y también con los evangelios. Por ejemplo, el evangelio de San Juan dice que el lugar donde se crucificó a Jesús había un pequeño huerto y había una nueva tumba, además. Entonces, ese pequeño huerto coincide con estos restos de estas plantas encontradas en esa zona, que además tiene el polen de la primavera del siglo I. Y además coincide con esta nueva tumba que, supuestamente, según el evangelio, José de Arimatea habría donado a Jesús y a su familia para... Oye, y habla además, bueno, como bien decías tú, decía el José, que hay una colina cerca, entonces como fácil, no fácil, pero sí es posible armar un poquito cómo era esto geográficamente y cuánta distancia hay de un lugar a otro y localizar geográficamente este lugar exacto donde él murió, pero además con este manto, ¿no? Con el Santo Sudario. Con el Santo Sudario, ¿no? Sudario. Efectivamente. El Santo Sudario, mira, cuando uno mira un poco la figura, porque hay que decir que toda la imagen, incluso cinematográfica que se ha hecho de Jesús, claro, está basada probablemente en una proyección de lo que quedó grabado o no sé cómo decirlo, como plasmado estampado, ahí claro, en este sudario que se supone que envolvió el cuerpo de Cristo. Y uno cuando lo mira y si está expuesto, logra ver la fisonomía del Cristo que nosotros conocemos, digamos, desde el punto de vista cultural. Es uno de los elementos más estudiados científicamente en la historia. Lo encuentro impresionante. No, es realmente impresionante. Está exhibido hoy día, ¿no? Sí, hoy esto está en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, en Italia. Allí está. Es un pedazo de lino de 4,4 metros de ancho, 1 metro de largo también, y que según todos los relatos también dejemos la duda. Que envolvió el cuerpo. Exactamente, el manto que envolvió el cuerpo de Jesucristo una vez que lo bajan de la cruz. Estuvo 6 horas más o menos, según los relatos, muriendo en la cruz ahí en el Gólgota. Entonces es envuelto en este paño de lino, el Santo Sudario, y lo que se dice es que por razones que todavía se investigan, porque hay debate. ¿Por qué se marcó? Pero no hay, perdón, te pregunto, yo no sé, tú sabes mucho más que nosotros, pero ¿no hay una prueba genética que uno puede hacer o uno logra ver que de repente se hacen pruebas a fósiles que tienen millones de años? Este Santo Sudario tiene 2000
2000 años, ya, o 2000, un poquito menos, incluso porque Cristo murió a los 33. Exactamente. Entonces habría que a 2025 restarle 33 y te va a dar, digamos, la edad del Santo Sudario. Entonces, ¿no se han hecho pruebas de ese tipo? No, se ha hecho otro tipo de pruebas, José. Primero se han hecho pruebas de datación. Y esto generó un montón de polémica. Se hizo el famoso carbono 14, ¿Sí? Se sacó un pequeño fragmento que se decía que no corresponde al siglo I, sino que era bastante después. O sea, no sería el Santo Sudario, no sería el sudario de Cristo. Pero en defensa de quienes sí creen que es el Santo Sudario, quienes están retractando este estudio dicen que se sacó un pedazo que fue hecho después, cuando se trató de remodelar esta tela, porque hubo un incendio, entonces ellos trataron una parte que se echó a perder, que se corroyó, lo volvieron a tejer esa parte. Y dicen que eso correspondería a la zona donde sacaron la muestra. Y si no, tendrías que romper un poco esta tela de lino, intervenirla. Pero objetivamente, la tela... Yo no sé si tenemos alguna imagen, a lo mejor podríamos buscar en YouTube. Porque aparece el rostro, porque está el rostro de Cristo. O sea, cuando uno ve la tela, si tú la ves expuesta en la catedral en Turín, tú ves el rostro de Cristo como el cine, como la literatura. Pero José, pero sin los ojos azules a lo mejor de Sefirelli, ¿te das cuenta? Una cara a lo mejor que correspondería más la barba, el pelo. Sí. Mira, ahí está. Ahí ¿Ves tú? Bueno, eso es una pero ese litografía. Ojo, es interesante porque ese es el negativo, José. De hecho, en el negativo, cuando se hace justamente, se le pasa por el negativo, se ve mucho más claro esto. Esa cara. Exactamente. Y esto quedó marcado. Y lo más interesante, si ustedes ven esta imagen, con todo el respeto, porque esto genera también mucha sensibilidad para mucha gente. Pero claro, esto, según los estudios que se ha hecho, representa y dan cuenta de heridas, por ejemplo, en la frente, que corresponden a lo que es la corona de espinas. Claro. Sí. También el resto del lino, el resto de este manto, de este paño, también tiene heridas, por ejemplo, en un costado. Tiene heridas en las muñecas. Ya, pero yo digo, pero no sé, pues tú eres como casi científico, entonces te pregunto, pero si hubo pérdida de fluidos, tiene que haber quedado ADN ahí. Material genético, algo. ¿Cachai? Ahora, claro, estamos hablando de el Mesías, es para mucha gente, entonces probablemente no tiene una... No sé, es que es todo tan misterioso. Pero claro, está ahí la fe y está también la parte histórica. Pero yo creo que hoy en día ha ido avanzando en términos de saber, por ejemplo, que murió exactamente en ese lugar por el tema de las plantas, ¿no? Y del polen, la época del año, la cantidad de tiempo que ha pasado. Mira la imagen. Mira, ahí está el negativo y sin negativo, ¿no? Ese es el rostro que habría quedado marcado en esta tela, que tiene heridas en la cabeza, que tiene huellas de flagelación, de golpes con látigos en la espalda, que tiene una herida en el costado derecho. Que es este centurión romano. Exactamente, que le entierra esta lanza, la lanza del destino, que se le llamó después. Marcas de muñecas y pies, y también lo que serían fluidos corporales, como dice José, que es muy interesante en términos de poder generar investigaciones científicas a propósito, digamos, de estos restos. Claro, esto es muy delicado, por eso que no es tan fácil llegar y hacer ese tipo de exámenes, digamos, científicos a esta tela. Está muy resguardada al día de hoy por el paso del tiempo también, y es un objeto que significa mucho para mucha gente. Ahora, lo más interesante y uno de los grandes misterios después de 2000 años es ¿por qué se generaron estas marcas? Porque no todos los sudarios, no todas las telas tenían estas marcas. Incluso de otras personas que también fueron crucificadas, que era un tipo de condena de la época, ¿no? Y no todos tienen esta marca. Entonces, hay muchos que dicen que puede haber sido por algún tipo de radiación muy fuerte que se dio y que dejó esta marca, esta impresión en la tela, ¿no? Entonces algunos dicen, ¿y esa radiación? ¿Por qué se generó? ¿Por qué se generó una radiación o un calor súbito? Y algunos dicen que esa podría ser una de las pruebas físicas de la resurrección. Entonces, el tema del Santo Sudario ha generado un montón de debate durante muchísimo tiempo, pero lo que muchos creyentes y algunos científicos también dicen es que sería la prueba, la marca del rostro de Jesús, la marca del cuerpo de Jesús, y esto hoy día se está exhibiendo todavía. O sea, te